Dios les bendiga, queridos hermanos de Príncipe de Paz. Les mando un caluroso abrazo, deseando que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre su vida y que el Señor cumpla sus planes y propósito en ustedes. Quiero invitarle a que incline su rostro antes de reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida que nos concedes hasta este momento y gracias porque nos sostienes en estos tiempos críticos. Te queremos rogar que tú hables a nuestras vidas el día de hoy y que nosotros pongamos en práctica, pongamos por obra lo que tú nos has llamado a hacer. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Hace algunos días recibí la invitación para compartir con ustedes y me pidieron que compartiera con ustedes tomando como base la frase aquella de puestos los ojos en Jesús. Y de inmediato me vino a la mente el pasaje de Hebreos 12, 1 y 2, que es en el que vamos a reflexionar el día de hoy. Pero pensando en ese pasaje, me vino a la mente la idea de cómo ser un cristiano exitoso. Cómo ser un cristiano exitoso, y estos versículos nos dan claves para vivir exitosamente. Y el éxito no es lo que nos ha enseñado la sociedad, la cultura. El éxito es vivir para los planes y propósitos de Dios. Pero déjeme introducir de la siguiente manera. Si usted hubiera vivido en la época de Jesús, ¿qué momento le hubiera a usted gustado vivir al lado de Jesús? Yo estoy seguro que algunos dirían el nacimiento en Belén. Sería eso algo maravilloso. Tal vez algunos otros pensarían, pues quizá el momento en que Jesús resucitó a Lázaro, eso sería extraordinario. Algunos más tal vez pensarían cuando Jesús convirtió el agua en vino, milagros fabulosos. Pero a mí me vino a la mente el pensar en el momento en que Jesús tomó a algunos de sus discípulos, a Juan, a Jacobo, a Pedro, y se los llevó allí al monte, en un lugar donde Marcos capítulo 9 describe como el monte de la transfiguración. Tal vez usted recuerda eso. A mí me hubiera encantado estar en aquel lugar. Imagínese, ellos suben al monte y la Biblia registra que Jesús se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguración en la Biblia es la palabra, el origen es en la palabra metamorfosis, es decir, hubo ahí una transformación. Es un momento, lo describe así Marcos capítulo 9, en que la cara del Señor Jesús brillaba como el sol y sus vestiduras resplandecían como la luna. Por un breve momento, la gloria de Dios que se encontraba cubierta en el cuerpo de Jesús salió a la luz. Yo me imagino esa fue una increíble experiencia para Pedro y los demás que estaban allí en ese día. Y como si eso no fuera suficiente, la Biblia dice que se aparecieron ahí al lado de Jesús, Elías y Moisés platicando con él. Y de repente, de una nube se escuchó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchen". ¡Wow! Ese debe haber sido un momento fabuloso. Y yo quiero preguntarle a usted, yo no sé si usted se ha encontrado alguna vez en algún momento así en su vida cristiana. Usted puede ver algo tan maravilloso que lo único que hace es quedarse pasmado. Ese fue uno de los momentos en que los discípulos se quedaron totalmente sorprendidos. Pero usted conocía a Pedro. Y Pedro era un personaje que siempre tenía algo que decir. Y en su profunda elocuencia, Pedro dice: "Wow, es bueno estar aquí". Y yo diría: "Pedro, ¿eso es todo lo que tienes que decir?". Bueno, en ese momento Pedro le dice a Jesús: "Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hagamos 3 chocitas, una para ti, una para Elías y una para Moisés, y quedémonos aquí. Esto es verdaderamente bueno". Y yo creo que la reacción de Pedro ante lo que estaba sucediendo es una buena imagen de lo que siente un cristiano cuando está en la cima espiritual, cuando está siendo un cristiano exitoso en su vida, está en los máximos momentos espirituales de su vida. Dios ha aparecido en nuestras vidas, ha realizado cosas maravillosas que estoy seguro que usted las ha experimentado algunos momentos maravillosos aquí en su iglesia, y tal vez no entendemos la totalidad de lo que pasa y del significado espiritual que tienen esas cosas que vivimos. Nuestra respuesta natural es simplemente decir, como Pedro: "¿Por qué no nos quedamos aquí?". Es bueno estar en la cima espiritual, pero la realidad
es que no vamos a vivir siempre en la cima espiritual. Es magnífico estar allí, pero la realidad es que la vida está allí abajo. Y si usted sigue allí en Marcos capítulo 9 la lectura, después de que se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, el siguiente versículo registra que simplemente descendieron de la montaña. Jesús no respondió a lo que Pedro decía, simplemente descendieron de la montaña. ¿Por qué? Porque la vida realmente está allí abajo. Y así es la vida. La vida, incluso la Biblia, a veces la compara con una carrera. La Biblia compara la vida con una carrera. Se parece a eso la vida, una carrera. ¿Está corriendo usted en la carrera de la vida? Y bueno, quiero que imagine usted a un cristiano que está al inicio de un maratón y que al disparo de una pistola sale corriendo. Él está tremendamente emocionado, sus piernas se agitan, está corriendo lo más rápido que puede, pero en algún punto de esa carrera estará exhausto. Para la mayoría de nosotros yo creo que sucedería luego a los 100 metros, pero en algún momento de la carrera él siente que ya no puede más. Incluso él empieza a ver algunas personas que abandonan la carrera, y ahí es donde él, y ahí es donde usted y yo en la carrera de la vida tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a continuar? ¿Vamos a llegar a la meta? Y eso es precisamente lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Cómo podemos seguir avanzando para vivir una vida que agrade a nuestro Dios y la terminemos bien? Porque eso es realmente el éxito en la vida cristiana. Para hacerlo, yo quiero que observemos un grupo de personas allí en la Biblia que se enfrentaron a una situación muy similar. Esto fue a principios del siglo y está registrado, del siglo I, y está registrado allí en la carta a los Hebreos. Ellos salieron del judaísmo, se convirtieron a Jesucristo, habían hecho una gran salida en su vida. Incluso el escritor de los Hebreos les dice ahí en Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Recuerden, les dice, cómo ustedes permanecieron fieles, aunque eso podría haber significado un gran sufrimiento. Tuvieron una buena salida cuando ellos se convirtieron a Cristo, pero ahora ellos están enfrentando crisis. Y aquí está el problema. Ellos corrían el peligro de volver a lo que eran antes. Ellos fueron presionados a volver al judaísmo y las cosas que en su vida realmente se pusieron muy difíciles. Y ellos seguro que consideraron tirar la toalla. Así que entonces el escritor de la carta a los Hebreos escribe para suplicarles, para animarles a que permanezcan en la carrera. Y de hecho, esta es una súplica urgente también para nosotros el día de hoy. Y quiero que vayan ahí a sus Biblias en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Y si lo puede leer en este momento, vamos a leer juntos la escritura que dice de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje de la Biblia se ha convertido para mí como una especie de símbolo de cómo el cristiano debe de perseverar y cómo se puede terminar bien la carrera de la vida. Eso nos enseña estos dos versículos de este pasaje. Yo puedo tomar 5 enseñanzas que el día de hoy quisiera compartir con ustedes para que podamos hacer una buena carrera y terminarla bien. Y yo estoy seguro que estas 5 cosas que debemos de hacer nos van a animar en este año tan difícil que cada uno de nosotros estamos viviendo. Tienen que animarnos para terminar bien la carrera que el Señor quiere que vivamos, para que lleguemos a la meta. No nos quedemos a la mitad del camino, sino lleguemos a la meta como Dios lo había planeado. Si yo voy a ser un cristiano exitoso, tengo que hacer 5 cosas. La primera de ellas, anótele por ahí: encontraré la fuerza en aquellos que han corrido antes que yo.
Mire, la Biblia no es simplemente un libro de historia. La Biblia está hecha para nosotros, para el tiempo que estamos viviendo. Quiero que vea el siguiente versículo. Va a aparecer ahí en sus pantallas, es Romanos 15:4, y dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice que esas cosas se escribieron para nosotros. Y Hebreos 12, el pasaje que hoy estamos reflexionando, está escrito para animarnos, para fortalecernos, incluso para retarnos a continuar la carrera, terminarla bien. Esas cosas no fueron únicamente escritas para los cristianos del primer siglo, son para nosotros. Y esta mañana el escritor de la carta a los Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y mire, mientras uno piensa en esta carrera, sobre su carrera personal, hay que darnos cuenta que hay gente que ya ha corrido esta carrera antes que nosotros, y de ellos tenemos mucho que aprender. Para comprender de lo que se trata, usted tiene que recordar Hebreos capítulo 11. Allí se encuentra una larga lista de los héroes de la fe. A esto es a lo que se refiere el capítulo 12, verso 1, cuando dice que alrededor de nosotros tenemos una gran nube de testigos. Mire, el capítulo 12 describe como un estadio en el cual hay una carrera. Y allí alrededor en las gradas está una gran nube de testigos, y esta gran nube de testigos está descrita en el capítulo 11 ahí de la carta a los Hebreos. Y usted conoce varios personajes que aparecen ahí. Esos personajes que aparecen ahí, fueron personas que confiaron en el Señor, que caminaron con el Señor, fueron utilizados grandemente por el Señor. Incluso algunos de ellos fueron ridiculizados por causa de su fe. Algunos fueron maltratados, y algunas veces algunos de ellos Dios los llamó a dejar a sus familias para ir a una tierra lejana. Algunos de ellos incluso tuvieron que pagar un precio muy alto por caminar en fe al lado de nuestro Dios. El capítulo dice que ellos mantuvieron su fe aún cuando murieron. Ellos siguieron manteniéndose en fe para con nuestro Dios. Cuando su carrera había ya terminado, ellos continuaban permaneciendo en la fe. Y solo por el hecho de seguir a Dios, eso no significa que vamos a vivir una vida libre de problemas, vamos a vivir una vida confortable. De hecho, muchas veces el seguir al Señor significa todo lo contrario. Muchas veces su vida de fe va a significar grandes sacrificios, como significó para estos personajes que estaban allí, que están registrados allí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Se dice de algunos de ellos conocemos los nombres: Abraham, Moisés, etcétera, pero hay algunos que ni siquiera su nombre se mencionan. Y notamos algo bien importante ahí. Dice el Señor de aquellos que no se menciona su nombre, que está en la parte final, que la tierra no los merecía. ¡Guau! ¡Qué forma tan impactante de Dios de describir a estas personas, simple y sencillamente porque ellos mantuvieron su fe hasta el último momento! Allí en Hebreos capítulo 12 notamos la imagen del autor como sentado con su congregación, animándolos a perseverar. Les dice: sigan adelante, perseveren, manténganse firmes, terminen lo que comenzaron. Eso parece que es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, y parece que de repente dice: ¿hay alguien que me puede apoyar con algún testimonio? Y por allá se levanta Noé y dice: yo soy testigo de eso. El Señor me llamó 120 años construyendo un arca, y el Señor fue fiel a su promesa. Por allá se levanta Moisés de repente y dice: yo estuve 40 años en el desierto hasta contemplar la tierra prometida. Y más adelante fue trabajo del Señor. Por ahí de repente se levanta un Job diciendo: hey, yo sufrí grandes tribulaciones, pero el Señor se mantuvo fiel hasta el último momento. Perseveren, no dejen de seguir avanzando, no se detengan en la carrera, no abandonen la carrera. Obedezcan lo que Dios les llama a hacer y sigan adelante. Todas estas personas del capítulo 11 son testigos de una vida llena de fe y esperanza. Pero quiero que sepan lo siguiente: no solamente
Los que están descritos ahí en Hebreos 11 son aquellas personas que nos animan, que nos alientan en la fe, que son aquellas personas dignas de seguir. Miren, estoy seguro que aquí en su iglesia existen personas de fe, personas que siguen al Señor, personas que tienen una pasión por el Señor y están muy cerca de usted, que seguramente Dios las ha puesto cerca a usted para que usted persevere, para que usted encuentre la fuerza en aquellos que han caminado, que han corrido antes que usted la carrera. Yo quiero preguntarle en este momento, ¿puede pensar en alguna persona de aquí de su congregación quien le anima, quien le fortalece, quien en esos momentos difíciles puede decirle, adelante, yo ya pasé por ello, sigue adelante, el Señor es fiel, persevera, no dejes la carrera? ¿Puede pensar en alguien? Yo estoy seguro que aquí en su iglesia hay alguien que puede usted incluso anotarlo en alguna hojita, en algún lugar ahí donde usted esté ahora anotando, y dele gracias a Dios por esa persona, porque Dios la ha puesto cerca de usted como parte de esa grande nube de testigos para fortalecerle cuando usted sienta que ya no puede más en la carrera. Dios nos ha rodeado de testigos para animarnos. Y Dios quiere que usted y yo encontremos la fortaleza en aquellos que han corrido antes que nosotros. La segunda cosa que observamos en este capítulo 12 de Hebreos, y principalmente ahorita nada más estamos en el verso 1, que nos anima a hacer y que usted y yo tenemos que hacer para terminar la carrera como un cristiano exitoso, es: yo tengo que dejar a un lado todo lo que me haga tropezar. Dice ahí el verso 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, recordemos nuevamente cómo inicia. Estamos rodeados de una multitud de testigos que nos animan, que nos alientan a seguir. Pero en la carrera de la vida, si usted quiere correr bien, tiene que deshacerse de algún equipaje que usted lleva cargando y que le estorba. Es lo que dice este pasaje. Si usted observa a los atletas, regularmente ellos van bien ligeritos, un chorcito, una playerita, y ellos quieren despojarse de todo aquello que pueda frenarles. Y miren, allá en el año 2002 hubo un maratón allá en Londres y hubo un hombre llamado Lloyd Scott que corrió el maratón más lento del mundo. Y esto lo hizo a propósito para recaudar fondos. Él corría el maratón metido en un traje de buzo con un casco de metal. Terminó la carrera en 5 días, 8 horas, 29 minutos y 46 segundos. Y este corredor, este recaudador de fondos, a mí me recordó a muchos cristianos de hoy en día. Muchos cristianos hoy en día están en la carrera, pero llevan muchas cosas encima que les hace que corran más lento. Él habla sobre 2 tipos de peso que debemos quitarnos de nosotros, despojarnos, dice el versículo. Existen 2 cosas que menciona el autor de la carta a los Hebreos, de lo cual usted y yo tenemos que despojarnos si vamos a correr la carrera cristiana con éxito. Lo primero, voy a irme en el orden inverso, primero la segunda cosa que se menciona ahí, y es todo aquello que me aparta de Dios. Dice que debemos deshacernos del pecado. Una de las cosas que ocurre en mi vida cuando yo leo la Biblia es que Dios me enfrenta cara a cara con mi realidad. Y algunas veces eso no resulta nada placentero. La Biblia se convierte en un espejo de mi alma. Y algunas veces cuando yo miro muy dentro de mi vida, hay cosas tan feas que me deprimen realmente. Yo no sé cómo algunas personas a veces le recomiendan a la gente, no, busca muy dentro de ti. Cuando la gente busca muy dentro de sí, se deprime porque puras cosas feas. La misma Biblia dice que en el corazón del hombre está de continuo el hacer el mal. Y Dios muchas veces utiliza esos momentos para hacer que la luz de su espíritu brille de una manera tan intensa y convincente en mi vida que me dice, Ricardo, estas son las cosas de las cuales te tienes que despojar. Y quizá en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, Dios a muchos de nosotros o a cada uno de nosotros nos está señalando algunas cosas en nuestra vida que tenemos que soltar.
que son pecado. Mire, estamos siendo atacados por un virus y las personas más vulnerables son aquellas que tienen algunos problemas crónicos de salud, que si somos honestos pueden ser prevenibles. Usted y yo podríamos tener una mejor alimentación, un mejor estilo de vida y podríamos olvidarnos de muchas de esas enfermedades. Estoy seguro que el estilo de vida de muchos de nosotros es un estilo de vida pecaminoso. Hace tiempo yo leía un meme ahí en el internet que decía, bueno, los cristianos no fuman ni toman, pero como tragan. ¿Y a poco no? Esas son nuestras grandes celebraciones. A veces no tenemos cuidado de algunas cosas que nos están frenando en nuestra vida cristiana. O a lo mejor, ya siendo más profundo, Dios le está mostrando en este momento algún problema bien serio, algún problema pecaminoso bien serio, del cual Dios le dice, tienes que despojarte de él. A lo mejor alguna adicción, quizá alguna relación que no es correcta delante de Dios, tal vez alguna práctica deshonesta, tal vez, o simplemente su corazón ya se enfrió para con el Señor. Usted sabe que debe detenerse, debe de parar. Y todavía sigue en ello, permanece en ello. Y Dios dice que usted tiene que soltar eso para que corra con ligereza la carrera que tiene por delante. La segunda cosa o del segundo peso que nos habla del que debemos de despojarnos es lo relacionado con aquellas cosas innecesarias en nuestra vida. Nos está diciendo, despojémonos de todo peso. Hay muchas cosas innecesarias en nuestra vida que no necesariamente son malas, pero nos están impidiendo correr a la carrera que Dios ha querido que nosotros corramos y nos está frenando realmente. No se trata necesariamente de algunos pecados morales o compromisos morales. Simplemente se trata de aquellas cosas innecesarias que son un peso en nuestra vida que nos está frenando. Podría ser simplemente que su vida está tan llena de cosas que no tiene tiempo para una relación con Cristo. Podría ser que su marido está en primer lugar, su esposa, sus hijos, su trabajo, lo que sea. Se trata de algo tan simple como a veces horas desperdiciadas frente al internet, a las redes sociales o frente a la televisión. Si usted quiere vivir una vida exitosa, tiene que estar su vida orientada hacia los planes de Dios. Tiene que vivir para sus propósitos, no para los suyos. Así que el escritor de la carta a los Hebreos nos está diciendo, desháganse de todas esas cosas que les pueden distraer o les pueden alejar de esa vida que Dios quiere que ustedes vivan. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, los negocios civiles no son inmorales, no son nada malo, no son pecado, no están mal. Simplemente le van a distraer cuando usted está tratando de ser un buen soldado. Así pasa cuando lo aplicamos a nosotros los creyentes. Yo quiero pedirle que llene la siguiente oración. Para terminar bien la carrera, tengo que deshacerme de, y sea honesto con usted mismo. Sea honesto con Dios y en este día tome la decisión de despojarse del pecado, de despojarse de aquellas cosas que están estorbando en su relación con Dios, que están impidiendo que usted viva una vida cristiana exitosa, una vida cristiana victoriosa. Algo que tal vez esté mal o simplemente algo que sea innecesario en su vida. Le animo a que lo anote y en un momento más o por la tarde, noche, usted lo platique con el Señor y le diga, Señor, voy a soltar esto de una vez por todas. Número 3. La tercera recomendación que nos da el escritor de la carta a los Hebreos es perseverar hasta cruzar la línea de la meta. Yo perseveraré hasta que cruce la línea de la meta si quiero ser un cristiano exitoso. El escritor dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra carrera en el griego es la palabra agón, de donde viene la palabra agonía. Y por eso esa carrera de la cual nos habla es más parecida a un maratón que a una carrera de velocidad. A las personas les
necesitan mucha fortaleza para correr maratones. Las personas tienen que tomar decisiones para sobreponerse a los obstáculos, a los fracasos del pasado y perseverar en el presente. La vida es como un maratón, es más una prueba de resistencia que una prueba de velocidad. Y bueno, tenemos que sobreponernos a muchas cosas en la vida para perseverar en el presente. En la carrera de la vida, Dios está más interesado en cómo usted va a terminar la carrera en lugar de interesarse en qué tan rápido va a llegar. Vean lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Manténganse firmes, está diciendo el apóstol Pablo. No dejen que nada los mueva. Siempre den todo de ustedes para la obra del Señor, sabiendo que no es en vano lo que ustedes hacen. Así que no importa lo difícil que se pongan las cosas o qué tan duro parezca, no importa qué tan fuerte las olas golpeen en su vida, mantenga la fe. Pablo dice que aún en medio de las crisis, él puede dar testimonio de Jesucristo. Vea lo que dice en 2 Corintios 11. Tal vez usted lo ha repasado, no se lo puse ahí, pero le animo a que lo busque. Dice, yo he sido encarcelado, he sido azotado, he sido golpeado con 39 latigazos. Algunas veces fui expuesto a la muerte, algunas veces quedé desnudo, naufragué 3 veces, fui apedreado, he pasado frío, he estado desnudo. A cada lugar que he ido he estado en peligro y sobre todo eso he tenido la presión de seguir adelante, animando a las iglesias. Eso era lo que Pablo había pasado, pero nos muestra que él nunca se dio por vencido, nunca se rindió, nunca se dio marcha atrás. Nada podía disuadir a Pablo de la responsabilidad y del compromiso que él había hecho con su Señor. Nada iba a quitar la pasión del corazón de Pablo. Él se había fijado en su mente el correr la carrera de la fe. Él se había fijado en su mente el culminar la obra que el Señor le había llamado a hacer, sin importar a dónde su vida lo llevara. Yo quiero que usted se pregunte, ¿qué quiere Dios que usted siga haciendo a pesar de los tiempos críticos que está viviendo? ¿En qué necesita usted seguir perseverando? Tal vez sea en ese tiempo a diario con Dios que le está llamando a hacer, en su tiempo de oración, en su compromiso de asistir a la iglesia, ahora pues que lo estamos haciendo por las redes sociales, a no dejar de conectarse. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero hoy hemos transformado ese versículo, no dejemos de conectarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué le está pidiendo Dios que usted siga haciendo? Que no se canse de hacerlo, que persevere. Tal vez es su vida de oración. ¿Cuál es el área en la cual usted sabe que debe seguir perseverando para terminar bien la carrera? La cuarta cosa que nos enseña es mantener una mente enfocada. Yo mantendré una mente enfocada para ser un cristiano exitoso. Dice el verso 2, la primera parte, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dice que lo que hagamos, lo hagamos poniendo los ojos en Jesús. Antes de seguir avanzando, note lo que el autor no dice. No dice que mantenga sus ojos en la iglesia, no dice que mantenga sus ojos en el liderazgo, no dice que mantenga sus ojos en otros cristianos. No, porque todas esas cosas o todas las personas a su alrededor en algún momento pueden fallarle. Somos humanos y podemos fallarle. Y quiero decirle, no es excusa, simplemente es una realidad. Solamente manteniendo los ojos en Cristo, solamente manteniendo los ojos en Él, usted va a encontrar la fuerza para perseverar en la fe, para seguir adelante, para continuar en ese maratón que es la vida cristiana. Bueno, tal vez esto suena muy espiritual y usted se preguntará, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿A qué se parece eso en la vida cotidiana? ¿Cómo lo hago en mi vida diaria? Bueno, hay muchas cosas que podríamos ver, pero quiero decirle lo que yo sé y lo que me gusta practicar. Primero, esto no se va a dar por accidente. De ninguna manera se va a dar por accidente. De hecho, esa frase que dice puestos los ojos, nos ayuda o nos lleva a pensar en la palabra enfoque. Donde usted pone sus ojos, ahí está enfocando.
Es decir, usted tiene que tomar una acción de enfocarse en la vida, puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos una crisis porque vivimos una vida muy acelerada y difícilmente nos concentramos en algo. Estamos dispersos en muchas cosas. Vivimos en un mundo poseído por la enfermedad que se llama la prisa. Y yo estoy seguro que parte de lo que estamos viviendo es plan de Dios para que le bajemos a nuestra vida y nos enfoquemos. A nosotros los cristianos, de verdad, lo que estamos viviendo tiene que llamar nuestra atención para enfocar los ojos en Cristo. Aún los cristianos estábamos metidos en tantas cosas, pero ahora Dios nos ha llevado a bajarle al ritmo a mi vida. Y tengo que confesar, yo muchas veces también he andado muy aprisa. A veces mi espíritu está apresurado y eso no me deja enfocarme en Jesús. Y a veces Dios tiene que bajarle a mi ritmo de vida. Seguro usted recuerda el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ay, qué fabulosa es esa parte. En lugares de delicados pastos me hará descansar, pero a mí me da temor esa frase. ¿Sabe por qué? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si usted no descansa, Dios le va a hacer descansar. Dios quiere que le bajemos al ritmo de nuestra vida para enfocarnos en Jesús. Uno de los secretos de Jesús para enfocarse en el Padre era pasar un tiempo a solas con Él. Él se apartaba de todos los demás, se levantaba muy temprano cuando todavía todos seguían dormidos para pasar un tiempo con el Padre. Es algo que no se va a dar de una manera implícita. Usted tiene que tomar algunas acciones, algunas decisiones. Algunas ocasiones Jesús se alejaba a la montaña, algunas ocasiones Jesús se subió en una barca y se iba lejos, pero siempre Él buscaba un tiempo para enfocarse en su relación con el Padre. Puestos los ojos en Jesús. Ese es el gran secreto de una vida cristiana victoriosa. Usted tiene que bajarle al ritmo de la vida para enfocarse en Jesús. Yo quiero preguntarle, ¿qué va a hacer usted para enfocar los ojos en Cristo en este año y en todo lo que viene, en todo lo que viene de su vida? Porque ese es el secreto para terminar la carrera cristiana con éxito. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué acciones tiene usted que tomar? Acciones decididas tiene usted que tomar para poner sus ojos en Cristo. Y la última recomendación para terminar la carrera con éxito que nos da el autor de la carta a los Hebreos es soportar el sufrimiento para ver la sonrisa final del Padre. Yo soportaré el sufrimiento para ver la sonrisa final. En este pasaje de Hebreos dice sobre Cristo, vea la parte B del versículo 2, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús estaba dispuesto a tener una muerte vergonzosa en la cruz porque sabía que había un gozo que le esperaba después. En otras palabras, Él miró más allá del sufrimiento. Él miraba aquel momento en que se reuniría con el Padre nuevamente. Eso era lo que Jesús miraba. Y el autor pareciera que nos dice que en la vida cristiana, si nosotros queremos terminar la carrera, debemos alzar la mirada y ver hacia la meta. No ver el momento a veces tan difícil que estamos viviendo, sino alzar la mirada y ver hacia la meta. Porque ahí en la meta, a mí me vino la idea de cuando a lo mejor los padres están siguiendo la carrera de sus hijos y ahí en la meta está papá esperando al hijo, animando al hijo y esperándolo con los brazos abiertos. Allí está papá. Así que cuando la carrera se pone difícil, mire usted hacia arriba, mire usted hacia la meta y escuche las palabras del Padre animándole, sigue adelante, no te detengas. Tal vez el día de hoy el mensaje más importante que usted tenía que oír es el siguiente: no te rindas, no te des por vencido, sigue adelante, resiste, persevera, valdrá la pena. Cuando se está comprometido a vivir para el Señor,
usted va a poder soportar dificultades enormes porque sabe que esta vida no es todo lo que hay. Existe una meta y existe una vida después de esta meta. Por eso, en estos momentos en que somos amenazados incluso de muerte por este virus, el creyente sigue firme en la fe porque sabe que hay algo más allá de esta vida. La meta no está aquí en esta vida, la meta está más allá de esta vida. Y por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice, estos pequeños problemas, y usted sabe los problemas, hace un momento los mencionamos ahí en 2 Corintios 11. Él fue apedreado, él fue latigueado, él padeció hambre, estuvo desnudo, naufragó, lo dieron por muerto. Y Pablo dice, esta pequeña tribulación. Si usted está pasando algo más difícil que Pablo, puede decir, ay, cómo sufro. Pero si no, si Pablo dice que es una leve tribulación, ¿qué diríamos nosotros? ¿Y sabe por qué lo dice Pablo? Porque Pablo tenía el enfoque correcto y sabía que allá en la meta lo esperaba el Padre amado. Lo que nos espera en el otro lado de la línea de meta hace que todo en esta vida carezca de valor, o sea, de menos valor. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar atravesando por momentos bien difíciles el día de hoy. La vida es muy difícil, nadie dijo que sería fácil. Incluso una promesa del Señor Jesús fue, en este mundo ustedes van a tener aflicciones. Yo sé que la vida no es fácil y este es un tiempo muy difícil por el cual estamos pasando. La vida es dura y muchos se preguntan en este momento, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios en medio de todo esto? El escritor de la carta a los Hebreos alienta a sus lectores y a nosotros también a no darnos por vencidos. Él dice, sigan adelante. Perseveren, mantengan su mirada puesta en Cristo, mantengan su mirada puesta en el cielo, mantengan su mirada puesta en la meta. Observe lo que dice Pablo en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice que su motivación proviene de saber lo que está más adelante. El premio. La Biblia habla de un premio. ¿Y qué mayor premio que estar en la eternidad al lado de nuestro Dios? Donde dice la Biblia que ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque todas aquellas cosas que nos causaban daño habrán pasado. ¡Qué mejor esperanza! Yo sé que como humanos nos aferramos a esta tierra. Pero Dios nos enseña que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos los anima a que vean a la meta, a que pongan sus ojos en Jesús. Porque eso les va a permitir vivir una vida victoriosa, terminar la carrera con éxito, mantenerse como cristianos exitosos en la vida. Yo quiero animarle a que cuando la carrera se ponga difícil y Dios parezca estar distante, aclaro, parezca, porque Dios no está distante, Dios está donde siempre ha estado. Habrá veces que así va a parecer, cuando usted no pueda explicar la vida, y habrá veces en que usted no va a poder explicarla, usted va a tener que regresar al Señor y decirle, estoy aquí, porque sé lo que me espera después de esto. Allá en la meta me esperan los brazos del Padre amoroso. Yo quiero escuchar, cuando pase la meta, la voz del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No sé qué tan difícil la esté pasando usted el día de hoy. Sé que son tiempos muy difíciles, pero este es el momento de resistencia. Estamos en ese momento de la carrera donde tal vez queremos abandonar, pero Dios dice, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Persevera, no te des por vencido. Y hay tantas promesas en la Biblia de la presencia de Dios con nosotros.
Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Pero usted y yo tenemos que encontrar ánimo en los que han corrido antes que nosotros. Tenemos que despojarnos del pecado y de aquel peso que nos está impidiendo correr con ligereza la carrera que tenemos por delante. Tenemos que mantener nuestra mente enfocada, nuestros ojos puestos en Cristo y saber que detrás de la meta está la sonrisa del Padre, esperándonos para algún día decirnos: fuiste un buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si usted está padeciendo el día de hoy, la Biblia le anima a que no se rinda, no se dé por vencido. Vamos a orar. Padre, yo sé que mis hermanos pueden estar pasando un tiempo muy difícil, pero tú has prometido que estás con nosotros. Has puesto recursos para que terminemos la carrera de una manera victoriosa. Fortalécelos, Señor. Háblale, Señor, que tu Espíritu les infunda aliento, que las experiencias de los que han corrido antes de nosotros les animen, que los hermanos se fortalezcan unos a otros. Pero permítenos terminar la carrera con éxito. Pongo a nuestros hermanos en tus benditas manos, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga.